Hola Iglesia, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Vamos a comenzar con la lectura, el último día de lectura de esta semana. Estamos en el día 60. Estoy emocionado porque ya estamos más allá de la mitad de nuestra lectura. Y hoy nos toca Corintios, primera carta a los Corintios. Entonces vamos a comenzar. Hoy tenemos que leer capítulo 1, 2, 3 y 4 de Corintios, de primera carta a los Corintios. Entonces comenzamos. Señor y Padre, muchas gracias por este día hermoso. Señor, gracias por tu presencia hermosa en nuestra vida. Señor, queremos que tú nos bendigas, Señor, que tú estés en medio de tu congregación, en medio de tu pueblo, Señor. Y por favor, enséñanos a través de tu palabra. Gracias en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Listo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien. Versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Está el apóstol Pablo, ¿verdad?, escribiendo a una iglesia que según el apóstol Pablo no le falta ningún don. Es una iglesia que se mueve en los dones del Espíritu, es una iglesia que muestra gracia, muestra amor, y dice que el Espíritu Santo confirma el llamado que ha sido hecho a esta iglesia, ¿verdad? Recuerda que está escribiendo el apóstol Pablo, tal vez por la mano de Sóstenes, ¿verdad?, que es otro discípulo que se menciona aquí, a la iglesia en Corinto. Ok, versículo 10 en adelante. ¿Está dividido Cristo? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los cuales no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo toma esto... él atiende este asunto, esta situación muy en serio, porque parece que a pesar de que es una iglesia que se mueve en los dones y que no le falta ninguna otra cosa, dice el apóstol, ¿verdad? Sí es una iglesia que ha estado metida en problemas, en divisiones, tanto que unos decían: la iglesia de Avándaro pertenece a Pablo, y la iglesia de Casas Viejas a Apolos, y la de Valle a Cefas, ¿verdad? Digo, no lo dice así, pero es una comparación, ¿verdad? Cada uno en la congregación donde estaban decía: yo soy de fulano de tal, yo del otro. Y dice el apóstol Pablo: Cristo no está dividido. Ok, 18 en adelante. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado,
para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Otra vez Pablo atendiendo asuntos bien importantes, ¿verdad? Le dice a los cristianos que están en Corinto, ¿saben qué? Muchachos, no se trata de que tengas mucha sabiduría, de que tengas 2 licenciaturas y una maestría, o que leo y ya ahora ya sé mucho y ahora ya me siento más que los demás, porque dice, no se trató de sabiduría. Dios no llegó al intelecto de los seres humanos por medio del conocimiento, sino dice el apóstol Pablo, por la locura de la predicación, y dice que es el predicar a Cristo. Y Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo en los últimos versículos, Él ha sido hecho por Dios para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, ¿quieres encontrar sabiduría? La encuentras en Cristo Jesús. ¿Quieres encontrar justificación? La encuentras en Cristo Jesús. ¿Quieres encontrar santificación? Ahí está Cristo Jesús. ¿Quieres encontrar redención? Cristo Jesús. No hay de otra, mis hermanos. Entonces dice, para que el que se gloríe, o sea, para que el que se jacta, para que el que diga que es algo, lo diga que es algo en Cristo Jesús. Capítulo 2, proclamando a Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor y temor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Quiero hacer un paréntesis aquí, iglesia. Quiero decirte, Pablo no era un neófito. Dice la Escritura que Pablo fue, y lo vamos a ver un poco más adelante porque nos cuenta acerca de Pablo, ¿verdad? Pero Pablo fue un discípulo enseñado, dice él, la Escritura dice, a los pies de Gamaliel, que era un maestro de la ley, y él dice, fariseo de fariseos, ¿verdad? Para poder ser un fariseo tenía que saberse la Escritura al derecho y al revés, y hablaba hebreo, hablaba griego y algunas otras lenguas, ¿verdad? Entonces no era un neófito, no era que no supiera, pero cuando Pablo empieza a escribir a los Corintios, la carta a los Corintios, él les dice, ¿saben qué? Decidí no usar de mi sabiduría propia, decidí que no saber ninguna otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado, ¿verdad? Entonces, no nos dejemos influenciar por el hecho de que sabemos algo, que somos mejor que otras personas, sino seamos siempre humildes, dispuestos a aprender con actitud enseñable, porque ese es lo que Dios quiere para nosotros. Continuamos, versículo 6, la revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. Ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito,
cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Iglesia, ¿dónde está tu mente? ¿Dónde está tus deseos, tu corazón? Porque dice el apóstol Pablo que ellos, cuando estaban hablándole a la iglesia en Corinto, no hablaban con sabiduría humana, sino hablaban con la sabiduría que proviene de Dios. Porque dice cosas increíbles, ¿verdad? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Amas a Dios, iglesia? Si amas a Dios, Él nos ha revelado y nos va a seguir revelando por el Espíritu todas las cosas que son del Espíritu de Dios. Ok, vamos a continuar. Capítulo 3, colaboradores de Dios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, porque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declara, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios.
reafirma el apóstol, ¿verdad? En este capítulo 3, que no debe haber disensiones, que no debe haber problemas que tengan que ver, y me llama mucho la atención el versículo 3 porque dice, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones. Iglesia, hay celos, hay contiendas, hay disensiones, ¿verdad? Hay celos de algún hermano, de alguna persona, tienes contiendas con la familia, con alguna persona en particular. Hay cosas en las que dices, no le hagas caso porque él ni sabe y él, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, si ustedes, iglesia en Corinto, si ustedes, iglesia en Avándaro, tienen estas cosas, celos, contiendas y disensiones, entonces, dice, no son carnales y no andan como los hombres. Entonces, mis amados, no queremos andar como los demás hombres, ¿verdad? Gloriándonos en que soy muy bueno para esto, soy muy bueno para el otro, sino queremos ser vasos en las manos de Dios. Ok, vamos al capítulo 4, vamos a terminar. El ministerio de los apóstoles. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Dios, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Si nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Está el apóstol Pablo defendiendo, ¿verdad?, el ministerio, el llamado que Dios le ha hecho, ¿verdad? Y dice que había
entre la iglesia en Corinto había algunos que presumían de ser mucho, pero no eran constantes, no eran reales, no había poder de Dios que respaldara las palabras que ellos dicen. ¿Has encontrado o has visto alguna vez a una persona así? Mira, iglesia, comienza el apóstol Pablo diciendo que ellos son dignos o que esperan ser dignos de ser llamados servidores de Cristo y administradores. Y dice el mismo apóstol al comienzo de este capítulo, un administrador tiene que ser hallado fiel. Y dice que él cuenta todas estas cosas que les han sucedido a ellos los apóstoles, ¿verdad? Y las cosas que están sucediendo en la iglesia en Corinto. Dice, no es para avergonzarlos, sino es para exhortarlos, ¿verdad? Y déjame decirte unas de las cosas que leímos que le sucedieron a los apóstoles, ¿verdad? Dice él, ellos han sido sentenciados a muerte. Los apóstoles, si tú buscas en la historia universal, ¿verdad?, vas a encontrar la forma en que murieron los apóstoles de nuestro Señor, y fueron muertes bien horribles, bien tremendas. Entonces fueron sentenciados a muerte, ¿verdad? Dice que fueron espectáculo para los ángeles y para los hombres. Significa que ni siquiera solamente los seres humanos nos asombrábamos o nos burlábamos de ellos, ¿verdad?, sino aún los ángeles. Y después dice que fueron débiles, fueron despreciados, padecieron hambre, padecieron sed, desnudos, abofeteados, no tenían una casa donde vivir, tuvieron que trabajar. Mientras eran maldecidos, ellos bendecían, padecieron persecución, difamados, y dice él que fueron incluso llamados como la escoria del mundo, el desecho, la cosa más horrible, ¿verdad? Y a lo mejor nadie se los dijo así, pero la forma en que fueron tratados, avergonzados. Pero, ¿sabes? Esto nos pone a pensar, a veces las personas deseamos un lugar donde se nos reconozca, donde nos digan, qué bien lo hiciste, qué padre, no sé qué, y queremos lugares de preeminencia, cuando nuestra forma debería de ser, como dice el apóstol, ¿verdad?, siervos, ser dignos de ser llamados siervos de Cristo y administradores del misterio de Dios. Es algo en lo que quiero que pensemos, iglesia, y ojalá que puedas tomar un tiempo más. Me gusta mucho leer junto con ustedes la Escritura, y ojalá que a ti también te guste leerla. Toma un tiempo para orar y para decirle, Señor, ¿qué es lo que me has hablado durante estas semanas, durante estos meses? Este mes, ¿qué me hablaste en lo particular? Y regresa, si tienes que regresar a las semanas anteriores y releer alguna parte que tocó tu vida, que está haciendo mella en tu corazón y que te ha estado dando vueltas en la mente, porque esa es la forma en que nosotros crecemos espiritualmente, leyendo la palabra de Dios y teniendo una vida de oración. Vamos a orar para terminar este tiempo, y ojalá puedas dedicar un tiempo más para leer la Escritura. Señor, muchas gracias por este tiempo. Te rogamos, Padre, que tú nos bendigas como iglesia, como congregación, que tú nos bendigas en lo particular, Señor, como personas, como individuos, que bendigas a nuestra familia, Padre, y que tú nos ayudes a tomar de tu palabra, Señor, aquellas cosas que tú deseas enseñarnos, mostrarnos y ayudarnos a vivirlas, Padre. Te doy muchas gracias en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Listo, iglesia, pues nos vemos el día lunes. Dios te bendiga.